Cuando ya terminando la curación, el chamanismo, se puso a repartir las chichas a los que estaban presentes ahí, porque es que tienes que repartir todo. No hay que sobrarle ni un poquito de chicha, porque si no, otra vez el enfermo se cae enfermo. Kikinkunaka, bajo un mismo soltamio, rikunajupanguichi. Nuestros ancestros curaban a los enfermos con chamanismo, espiritualismo. Es una tradición de nuestra nacionalidad chache. Un compañero estaba enfermo, donde tenía una enfermedad que chamanes sencillos no podían ver. Entonces buscamos al compañero Luciano. Como él es un chamán viejo, entonces él captó la enfermedad que tenía el compañero. Que él había salido a estudiar fuera del país. La mujer había hecho maldad. Él le había metido el chimbo que nosotros decimos, o sea, piedra, a través del chamanismo. Y fuera de eso tenía un espíritu malo al lado de él, que nosotros siempre decimos la tunda. Primeramente el chamán sacó el chimbo que tenía el compañero. Las piedras son los que sacan chimbo, y eso calman el dolor si tiene dolor de estómago, dolor de cabeza. Esos son los que curan al enfermo. Las piedras, tiene un cruz blanca, no. Eso es algo arte como para Dios. Entonces ahí está involucrado el Espíritu de Dios para ayudarle a curar al enfermo. Cuando ya se sintió mejor, ya movió los brazos, los pies, se movió, ¿no es cierto? Entonces, luego de eso ya trabajó al que es el famoso tunda. Ya los apartó, los mandó a flechazo que lanzó las rampidas. Es como lanza que lo están tirando a él, entonces sale corriendo él. Y ahí ya se va asustado y no vuelve. Las ramas que él mueve, ahí está haciendo música para que los artes de diferentes lugares vengan a curar al enfermo. Eso es el sonido de la rama, es la música de los artes. No es cualquier rama. Eso solo se encuentra alrededor de los ríos, a la orilla. Ese le decimos chispero. El tronquito que tenía él es el tsuta, el arte más fuerte para él. O sea, eso es como guardaespaldas de él. Él está protegiendo al chamán. El chamán, él de igual manera, él tiene que fumar cigarrillo para que se ahuyente algún espíritu malo que esté ahí, que se aparten del enfermo. Y el trago es para que a él no le dé sueño. Está viendo más claro de la clase de enfermedad que tiene el enfermo. Cuando ya terminando la curación, el chamanismo, se puso a repartir las chichas a los que estaban presentes ahí, porque es que tienes que repartir todo.
No hay que solarle ni un poquito de chicha, porque si no, otra vez el enfermo se cae enfermo. Entonces, eso fue todo lo que hizo el compañero chamán. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. Nos vemos. Uyayaija, Harisa, Uyayaija, Pachaputi, Uyayaija, 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 Pachisisa, Uyayaija, Mishkisa, Uyayaija, Intiyaya, Uncha.